Listo, ahora vamos con la palabra. Continuemos con un tiempo de la palabra, lo que Dios nos quiere hablar después de la alabanza y la adoración. El tema que el Señor me da para el día de hoy es victoria. Hay muchas personas que les gusta escuchar esa palabra, victoria. Sí, Dios me da la victoria. Sí, yo sé que Dios me va a llevar a la conquista. Sí, yo sé que ya tengo la victoria en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha hablado, en lo que Dios me dijo a través de la palabra, de pronto lo que me profetizaron. Ya tengo la conquista, ya tengo la victoria. Pero cuando yo miraba en la palabra, encontraba que para que usted llegara a la victoria, tiene que pasar por muchas situaciones que muchas veces no queremos pasar. Situaciones difíciles, situaciones de obstáculos, de barreras. Es como cuando una persona compite en un estadio, un atleta. Cuando compite el atleta, usted lo ve en los Olímpicos y usted lo ve cómo corre ese atleta, cómo esos que saltan obstáculos, cómo ve que salta esos obstáculos. Muchos dicen parece una gacela, cómo salta esos obstáculos, pero nadie se detiene a mirar cuál fue el proceso para llegar a ese lugar, cuál fue el proceso que él tuvo que vivir para llegar a pasar esos obstáculos que usted lo ve saltar como con tanta facilidad, que parece una gacela saltando obstáculos para llegar a la meta. Pero él tuvo que vivir procesos difíciles para llegar allá, caídas, de pronto torceduras, de pronto que tuviera que partirse un tobillo, un pie, de pronto una pierna para el proceso, para poder llegar a ese lugar y para poder lograr la conquista, que usted lo ve de pronto que ganó la medalla, que fue el mejor deportista, que fue el número uno, ¿cierto? Usted ve solamente el final, la victoria, lo logró. Pero muchas personas no quieren pasar esos procesos para llegar a la victoria. Y cuando yo miraba la luz de la palabra, encontraba que varios de los personajes de la Biblia tuvieron que pasar diferentes obstáculos para conquistar, para llegar a la meta. Cuando usted lee la palabra, las cartas paulinas del apóstol Pablo, encontramos muchas dificultades que él tuvo que vivir para llevar el evangelio a Efesio, a Galacia, a diferentes ciudades, para poder llevar el evangelio y poder hablar a muchas personas. Encontró muchos obstáculos, encontró muchas barreras, oposición en el camino. Como él mismo lo recita en la palabra, dice que encontró aún que lo buscaban para matarlo, que le ponían trampas, pero que aún también él vivió momentos en los cuales casi le tocó naufragar en alta mar, que lo mordió una serpiente y que prácticamente el Señor lo guardó de que esa serpiente lo matara. Situaciones cuando él estuvo en la cárcel, que fue flagelado y que prácticamente él alababa y adoraba al Señor, y que el Señor me envió un terremoto y pudo él salir de la cárcel. Situaciones en las cuales él se gozaba, pero él se gozaba ¿por qué? Porque él decía que todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lee esas palabras en el apóstol Pablo que las escribe y dice, o sea, él vivía en gozo, vivía en felicidad. No, o sea, él hablaba en fe. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Hablemos en fe, pero hable acorde a la palabra. Él no hablaba acorde a las circunstancias, las situaciones que les tocó vivir. No, él siempre hablaba acorde a lo que el Señor quería que él hiciera. Por eso el Señor lo respaldaba en toda parte donde quiera que él iba. Pero que aún así le tocó dificultades, sí. Pero como el Señor lo llevó a conquistar muchas partes, regiones, aún a enfrentarse con los maestros de la ley. Y enfrentarse con ellos y era con la palabra. Y aún muchas veces le hacían un concilio para mirar cómo lo apedraban, cómo lo mataban. Que inclusive una vez lo apedrearon y lo sacaron fuera del sitio donde él estaba pensando que él estaba muerto. Pero yo creo que fue el Señor guardándolo y como que ellos lo vieron muerto, pero vinieron sus compañeros y lo levantaron y se lo llevaron. Lo sacudieron de donde estaba caído y lo llevaron. O sea, él perseveró hasta el final. Por eso él escribe sobre la carrera. Dice que muchos corren, pero no corren como en el estadio. Muchos corren como si fueran en el estadio, pero se cansan a la mitad del camino. Hay personas que conocen del Señor, pero tienen una dificultad, un problema y dejan la carrera a la mitad del camino. Y abandonan la carrera muchas veces por cosas insignificantes. Yo he escuchado personas que me dicen, es que el pastor no me saludó, es que el pastor no me habló, es que el pastor no fue a mi casa, es que el pastor no me dio una consejería. Y por eso se apartan del Señor y por eso vuelven a sus caminos y no continúan la carrera.
Otros que muchas veces esa iglesia no me gusta cómo habla ese pastor, no me gustan esos discípulos, no me gusta ese consiervo, no me gusta esa música que colocan allá. ¿Qué tal si el Señor hubiera pensado eso? Si el Padre hubiera pensado eso, no me gusta todo el pecado que vive la humanidad, mejor yo no envío a mi hijo a sufrir por ellos que ni siquiera tienen en cuenta lo que yo he hecho por ellos. Pero aún así el Señor en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos y liberarnos y darnos salvación y vida eterna. Cuando miramos la victoria, usted tiene que tener puestos los ojos en la meta. Pero muchos se fijan es en las arandelas. Van por un camino y se ponen a mirar los lados. Y se distrayeron mirando los lados y se les olvidó el camino. ¿Dónde era que tenían que ir? ¿Cuál era el camino? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el objetivo que tenían? Lo olvidaron. ¿Y por qué no ha avanzado? ¿Por qué no evolucionó? No es que tal persona, no es que hubiera visto quién me encontré, no es que usted hubiera visto lo que me dijeron, no es que usted hubiera visto cómo me hablaron, no es que ni siquiera saludan. Argumentos que el enemigo pone en las personas y se distraen y se dispersan en el trayecto. Yo encontraba que la victoria solo se logra y solo se consigue después de pasar por diferentes obstáculos y diferentes situaciones. Si usted no pasa por esos obstáculos, esas situaciones, usted no consigue la victoria. Usted consigue cosas a medias. Hay personas que se quedan en el camino. Bueno, por lo menos logré esto. Bueno, por lo menos llegué a primaria. Por lo menos terminé la primaria. Por lo menos terminé la secundaria. Ahí quedé bien. No avanzó. ¿Cuál es la excusa? No, mi papá, mi mamá no me pagaron la carrera. No me pagaron el estudio. Y querían que yo trabajara para pagar el estudio. Siempre hay un obstáculo que la persona no lo deja avanzar y no conquista. ¿Pero por qué no conquista? Porque siempre nos fijamos en los demás y le echamos la culpa a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades. Por eso vemos padres que dejan hijos tirados y tienen... Una persona me decía que él era tan responsable con sus hijos que cada hijo le tenía una madre diferente. O sea, cómo se llega a la ingenuidad y la incredulidad y que muchas veces los toman en chiste y en burla. Y no conquistan y son personas que usted las ve más adelante a la edad de 60, 70 años viviendo solos y en una habitación, como arrinconados, porque nunca tomaron decisiones y siempre se basaron en los demás. Y lo porque el tal hizo y el otro habló y el otro me dijo y a mí no me ayudaron y a mí no me colaboraron, no me hicieron nada, no me ayudaron para nada y siempre tiene una excusa. Para Dios no debe haber excusas. Así como miramos la vida de los apóstoles, ellos se esmeraron por salir adelante y conseguir lo que el Señor les había hablado y les había dicho. Muchos se basan y es porque no tienen paciencia en el momento para conseguir el objetivo, la meta, el proyecto y lograr la victoria. Otros es que no hay perseverancia. Otros la constancia no está, no existe. Otros la fe les dura mientras les profetizan. La fe les dura mientras llega un milagro. Pero para el otro necesitan otro milagro para que la fe siga avanzando. Y nos basamos en que yo necesito un milagro para poder avanzar y ahí se quedan estancados. Otros es que la oración se hace una oración, perdóname la palabra, mediocre. Y es una oración a medias, una oración en la cual entra la persona, dura 5 minutos y cree que ya con esos 5 minutos Dios le va a responder. Pero es una oración en la cual viene solamente competición, pero no es una oración concisa, concreta. Pero también debe ser una oración en la cual usted esperar la respuesta que el Señor tiene para su vida. Otros que no les gusta ayunar. Siempre hay personas que yo me he encontrado que siempre tienen una excusa para ayunar. Había una mujer y me decía a mí, es que yo no puedo ayunar porque la gastritis no me deja. Yo le decía a esta mujer, yo cuando llegué a la vida cristiana, yo sufría de gastritis, de irritación del colon, de estreñimiento, tenía una y mil enfermedades. Que el médico me había dicho, no puede comer esto, no puede comer lo otro, no puede comer tal cosa. Pero cuando mi pastor me guió y me orientó cómo debería ser el ayuno, yo no le puse obstáculos. Yo no le dije, es que el médico me dijo esto, es que el médico me dijo lo otro. No, yo me determiné a hacer el ayuno. Y fue un ayuno de 7 días hasta las 6 de la tarde.
Y en ese ayuno increíble me sanó el Señor de la gastritis. El Señor me quitó esa enfermedad que usted no puede tomar leche, que usted le dice al médico, los lácteos usted no lo puede ver. Mentiras del diablo. Porque el Señor a usted y a mí nos hizo sanos. Por eso cuando leemos en el libro de Santiago que lo que usted confiese con su boca se cumple. Pero también nos dice la palabra que por nosotros podremos comer cosa mortífera y nada nos hará daño. ¿Pero por qué lo dice la palabra? Porque usted tiene que profetizar sobre los alimentos. Hay personas que dicen, no, yo no me puedo comer eso porque me pone el estómago como una piedra. No, si yo me pongo eso de una me enferma, me manda para el hospital. Ya no lo coma porque ya lo declaró. Lo va a mandar para el hospital apenas lo pruebe, porque usted ya lo confesó, lo declaró. Pero si usted ora por los alimentos y declara que son santificados en la plenitud de la sangre de Cristo, esos alimentos no le harán daño, al contrario, le harán un beneficio para su cuerpo. Otras personas que no les gusta leer la palabra y les gusta vivir de emociones, es que allá en la iglesia dijeron, el pastor dijo, el pastor profetizó. Sí, ¿qué le habló Dios? ¿Qué le habló Dios en el lugar secreto? ¿Qué le habló Dios en el estudio de la palabra? No, es que a mí no me gusta leer la palabra. Entonces usted cuando estudia no lee textos, no lee libros, o solamente lo que aprende en clase y con eso es suficiente. Tenemos que leer la palabra para encontrarle respuesta del Señor. Todo va acorde a lo que usted esté planeando, lo que usted esté pidiendo o esperando, pero debe haber una disposición plena y total para lograrlo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que estar enfocado en la meta. Vuelvo y les hablo sobre el deportista, sobre los atletas. Ellos están enfocados en la meta. ¿Sabe cuántas vueltas tiene que darle al estadio? ¿Sabe cuántas vueltas debe dar y de dónde debe llegar para lograr la meta? Y él se enfoca precisamente en eso, en llegar a la meta. Y él debe correr esas vueltas para llegar a ese lugar, las vueltas que digan y les asignen. Uno de los personajes que me impacta a mí en cómo él le creyó al Señor y fue un hombre de conquista, fue un hombre de victoria, Josué. Cuando leemos la palabra en Josué, él fue el discípulo de Moisés y cómo él le copió todo lo que decía Moisés. Yo me lo imagino a él cuando Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo. Yo me lo imagino a él admirado viendo cómo Dios usaba a Moisés para abrir el mar. Yo creo que él no dudó y de pronto entró. ¿Y este quién es? Yo creo que él era, me gustaría que Dios me usara como lo uso a él. Me gustaría que Dios obrara en mí como Dios obra en él. O sea, él tenía una meta clara. Y era prácticamente ser igual o mejor que Moisés. Pero cuando Moisés muere, el Señor le pone una meta a Josué. Y era pasar el pueblo hebreo, sacarlo del desierto y llevarlo a la tierra prometida, a Canaán. Quiero que usted me acompañe al libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Entonces dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
3 veces le dijo al Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué el Señor le hablaba, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? No era fácil pasar. No era fácil, solamente el Señor me dijo que pasara al pueblo de hebreo a llevarlo hasta la tierra prometida, Canaán, y ya iba a ser fácil, porque los enemigos lo estarían esperando. Los enemigos lo estarían esperando ahora en el momento que Josué pasaría con el pueblo. Pero el Señor por eso le da instrucciones claras y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el Señor conocía la debilidad de Josué. Pero yo me imagino que Josué, pensando aún cómo el Señor usó a Moisés con esos milagros, con las 7 plagas, aún cuando lo llevó a abrir el mar, cuando lo llevó a pasar el pueblo hebreo a través del mar en seco, y cómo no lo podría usar a él. Aquí en la palabra yo no encuentro que le refutó nada a Dios, que nunca dijo, pero ¿quién soy yo para pasar a este pueblo? ¿Pero por qué tengo yo que pasar a este pueblo? Porque él vivió todo el tiempo que estuvo Moisés con el pueblo hebreo en el desierto, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que se quejaba por todo, un pueblo que criticaba a Moisés. Por eso vemos en la palabra que muchos quedaron tirados en el desierto muertos, porque renegaban contra Dios, renegaban contra Moisés, criticaban todo lo que Moisés hacía, aun cuando el Señor no les respondía inmediatamente, criticaban contra el Señor y les decían, era mejor que nos hubiera dejado en Egipto porque estábamos mejor allá, ya teníamos comida. Éramos esclavos, pero teníamos comida. Hay personas que nos sueltan el pasado. Hay personas que todavía se acuerdan de los años gloriosos, cuando yo vivía con mi esposa, cuando vivía con mi esposo, cuando vivía con mis hijos, cuando vivía con mis padres, cuando tenía esa casa, cuando tenía ese apartamento, cuando tenía ese empleo, cuando tenía esa empresa, y ya no lo tienen y todavía están estancados ahí. No llevan 1, 2, 3 días, se nos llevan meses, otros llevan años ahí estancados y no han avanzado. Precisamente ¿por qué? Porque no tienen una meta clara y no se proyectan a dónde quieren llegar. Como el Señor le da instrucciones claras a Josué y le dice qué es lo que tenía que hacer. O sea, prácticamente el Señor, ¿qué hizo? Lo enfocó en lo que tenía que hacer. Y ahí se lo dijo muy claro a él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero aún así vemos más adelante aquí en la palabra que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la palabra, hay personas que se basan en sus conocimientos, porque es que yo soy abogado, porque es que yo soy edil, porque es que yo soy médico, y se basan en eso y no van a la luz de la palabra. Porque Josué perfectamente podía haberle dicho al Señor, pero si yo estuve en todas las batallas con Moisés, yo sé lo que tengo que hacer. Ahí no lo dice. El Señor le da instrucciones claras y él pone atentamente cuidado lo que el Señor le está diciendo. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida que estás a punto de entrar? ¿Cuál es esa tierra que el Señor te ha prometido, pero llevas años esperando pasar y entrar a esa tierra? Muchos decimos la culpa es del Señor, el Señor tarda su promesa, el Señor no me ha respondido. Mentiras, muchas veces es negligencia nuestra. ¿Cuál es el objetivo que usted va a conseguir? Si usted tiene un objetivo claro, luche por ese objetivo. Es como cuando el niño entra a estudiar y los padres lo empiezan a incentivar. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Cuál es la carrera? O sea, lo van enfocando al niño para cuando él esté estudiando, ¿qué quiere ser? Algunos dicen, yo quiero ser médico, otros yo quiero ser arquitecto, otros yo quiero ser abogado. Entonces se van enfocando y ya van con una meta clara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona termina la secundaria, ya tiene un objetivo claro, dónde quiere ir, dónde quiere llegar. ¿Por qué? Porque desde un momento se les fue enseñando y orientando y direccionando qué es lo que quieren hacer. Entonces no quedan en la mitad del camino. Porque hoy en día encontramos jóvenes que se entran a estudiar y en el 3º, 4º semestre, no, eso no me gustó. No, ya no quiero estudiar eso. No, a mí no me gusta. ¿Por qué se entró a estudiar esto? No, es que yo vi a un primo, es que yo vi que un tío estudió esto, entonces yo quería estudiar lo mismo. Y otros jóvenes también que estudian 3, 4 carreras, empezaron, no la terminaron, quedaron a medias, continuaron con otra y no avanzan. O sea, no tienen un objetivo claro para conseguir la victoria o la conquista en lo que planean o lo que quieren hacer. ¿Qué planes tienes o proyectos para conquistar? En este pasaje usted y yo encontramos instrucciones que el Señor le dio a Josué. Usted debería hacer un plan
para avanzar. Un proyecto, ¿qué es lo que quiere usted lograr? Si usted dice, yo quiero ser profesional en tal carrera, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los proyectos? Póngalos delante del Señor. ¿Qué universidad quiere estudiar? ¿Qué horario? ¿La mañana, en el día, en la noche? ¿Qué horario quiere estudiar? ¿Cuáles son las metas? ¿En cuánto tiempo cree usted que puede terminarlo? ¿Usted realmente es consciente de que lo que quiere estudiar es eso? O sea, pongamos las metas claras delante del Señor. Porque usted cuando mira una persona, usted ve hoy en día un lote, y usted ve una pancarta o una valla, y usted ve un edificio. Ah, aquí van a hacer un edificio. Este es un edificio de oficinas. Este es un edificio de apartamentos. Dice, oiga, lo va a quedar bonito. Y usted va y lo mira al tiempo, es igualito como la foto. ¿Cómo hace para hacerlo? Se proyectó. Hizo una proyección. Dijo, en tanto tiempo este edificio estará terminado. En tanto tiempo podré lograr esta meta. Y lo que necesito es esto y esto. Hace una planeación. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, es planeación, como un arquitecto. Y usted lo mira y dice, va a tener tantas habitaciones o tantas oficinas, va a tener tantos parqueaderos, va a tener tantas entradas. Todo lo tiene ya planeado. Por eso cuando usted ve esa maqueta o esa pancarta, esa valla, igual usted al tiempo lo ve igual. Inclusive los árboles alrededor lo ve igual. Lo que él proyectó, lo logró. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Porque el Señor cuando mandó a Josué a conquistar, lo logró. Conquistó. ¿Pero por qué? Porque él se enfocó en la meta. Pero también se enfocó en lo que el Señor le había dicho. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo, tendrás obstáculos, barreras, enemigos, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que tú debes hacer. Ser valiente y esforzado en lo que el Señor te ha dicho y en lo que debes llegar a hacer y lograr. En este pasaje encontramos esas instrucciones de conquistar la tierra prometida que era Canaán. Quiero que usted y yo veamos unos puntos que el Señor me daba, y es que usted encontrará ahí en el primer versículo que lo dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Como el Señor le da una instrucción y viene y le habla. Cuando murió Moisés, le da instrucciones a Josué, hijo de Nun. Primero, usted debe estar atento a las instrucciones. Es como cuando usted entra a trabajar en una empresa y le dicen, el cargo que usted va a trabajar es este. Las instrucciones son estas. El horario es de tal a tal hora a tal hora. Las funciones suyas son estas. ¿Qué le toca a usted? Obedecer. Obedecer lo que le dicen su jefe, su superior, y aceptar las instrucciones, acatarlas y seguirlas. Lo mismo hizo Josué. Entonces, Dios ya le había mostrado a Moisés la tierra prometida, a donde lo introduciría a él y a su pueblo. Pero a quien asignó para esta función fue a su sucesor, a Josué, quien el Señor lo halló fiel, ya que él era muy sujeto y obediente a Moisés. Como el Señor premia la obediencia y la sujeción de Josué a Moisés, y lo premia colocándolo prácticamente como el sucesor de Moisés, para guiar al pueblo egipcio, al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. O sea, que Dios nos halle o nos encuentre fieles y obedientes y sujetos. Hay personas que les cuesta sujetarse a su autoridad. Hay personas que les cuesta obedecer. Y les dan una instrucción y lo primero que dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Yo creo que se debe hacer esto. Yo creo que se debe hacer lo otro. Nunca le pidieron la opinión, pero ya está prácticamente juzgando o criticando la autoridad. Todo plan o proyecto, meta o sueño que usted tenga, lo primero que debemos hacer es consultar con Dios. Estar atentos a las instrucciones que Él nos va a dar al respecto. O sea, que usted y yo colocamos esas metas delante del Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que esas metas ya sea un sueño, entramos en oración, entramos en la meditación, en el estudio de la palabra. Le pedimos al Señor una revelación. Señor, yo quiero hacer un ayuno para que tú me orientes y me direcciones cómo debo hacer. Es tener en cuenta las señales o acontecimientos al respecto que vamos a tener para lograr la victoria en lo que usted anhela o desea.
Es como cuando usted ve a un joven que está conquistando a una niña. Y él mira y va y la sigue, la visita, le lleva flores, le lleva chocolates, la está visitando constantemente, la llama, le pide el número, habla con un amigo, habla con un familiar y va llegando hasta que la conquista. ¿Cómo lo logró? Prácticamente con metas, objetivos claros que él tiene. Bueno, voy a conquistarla, quiero que ella sea mi novia, mi esposa. Y lo logra como con proyectos, proyectándose. Y muchas personas no se proyectan, hacen planes al aire. Y por eso vemos que tienen planes y ninguno se les cumplen. En Josué 1:2, que nos habla la palabra: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, levántate, le dijo el Señor. O sea, prácticamente le estaba diciendo qué es lo que debería hacer. Y es que usted y yo debemos, ¿qué hacer? Desligarnos del pasado. Porque aquí no habla que Josué, ay, lo que hizo Moisés, cómo Dios usó a Moisés. Ay, pero si estuviera Moisés conmigo, pero si Moisés estuviera guiándome, orientándome, yo creo que me iría mejor. Aquí no habla eso. Hay personas que viven del pasado. Me iba tan bien en esa empresa, me iba tan bien en ese negocio, y se quedan ahí y no avanzan en los nuevos proyectos, nuevas metas, y quedaron estancados. Debemos desligarnos de nuestro pasado, ya que este en muchas ocasiones se convierte en un ancla, y esa ancla no nos deja avanzar sobre la meta, la victoria que usted quiere conquistar. En lo que se va a conquistar, usted primero debe desligarse de su pasado. Pero José, al tiempo de formación al lado de Moisés, fue de vital importancia para el paso que tenía que dar. Por eso no significaba que se quedara estancado. En todo lo que él había aprendido a través de Moisés, él lo aplicaría en lo que el Señor le estaba diciendo que tenía que empezar a hacer. Si usted tuvo un maestro, profesor, pastor o líder, tome lo mejor que aprendió esa persona y avance. No se quede ahí, evolucione. ¿Qué situación difícil le ha tocado vivir o qué circunstancias está pasando que lo han querido dejar estancado o ha estado estancado? Lo anterior hay que morir, soltar y dejar para avanzar hacia la meta. O sea, desligarnos. En Josué 1:3, ¿qué nos habla el Señor? Aquí lo que nos habla es que usted y yo debemos ¿qué? Avanzar. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él ya lo había entregado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? Avanzar. ¿Usted qué tiene que hacer? Avanzar. Si tiene que ir a golpear puertas, vaya, golpee puertas. Si usted tiene que ir a empezar de pronto a pasar hojas de vida, pase hojas de vida. Si usted tiene que empezar a trabajar con ayunos y oración, hágalo. Hágalo para que lo pueda lograr y tenga el respaldo total de Dios en ese proyecto, en esa meta. Dios nos habla de levantarnos y avanzar, en no quedarnos en el mismo lugar. Es que hay personas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y no avanzan y se quejan, pero es que ese jefe, pero es que ese compañero, pero es que ese líder, pero es que ese lugar, y siempre le echan la culpa a la otra persona, pero no miran que el error es de él, no miran que el error es de él y no ha querido avanzar precisamente. ¿Por qué? Porque está estancado mirando hacia atrás y mirando solamente los obstáculos. O sea, debemos enfocarnos en lo que queremos lograr. En Josué 1:5 encontramos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, el Señor prácticamente iba a estar con él y lo iba a llevar a la conquista, a avanzar. O sea, iba a estar de la mano de Josué. El Señor lo iba a guiar y lo iba a orientar y direccionar. ¿Qué palabra le ha dado a usted el Señor para lograr o conquistar lo que usted quiere? ¿Le ha dado alguna palabra? ¿Le ha pedido una palabra? ¿Le ha pedido al Señor una respuesta para avanzar y evolucionar en esas metas, en esos objetivos? ¿Qué es lo que usted ha venido haciendo para realmente lograr lo que usted está pidiendo o anhelando que Dios le dé? Es importante, como yo les hablaba una vez en una prédica, los hábitos espirituales para conquistar. En Josué 1:6 encontramos que aquí usted que tiene que tener visualización. Vuelvo y les recuerdo, como les hablaba del edificio, que el arquitecto lo hace en una maqueta. Él visualiza cómo va a ser el edificio. ¿Por qué? Porque ya ha hecho un estudio anterior. Ya ha mirado dónde va a ser el terreno, el sitio, el lugar. Ya ha mirado cuántas habitaciones o cuántas alcobas o cuántas oficinas va a tener.
entonces él visualiza y asimismo lo plasma en una maqueta o en una pancarta. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, el Señor prácticamente le dio cómo serían las estrategias para que lo que lo iba a mandar a pasar a la tierra prometida, a Canaán. Para Josué no debió haber sido fácil avanzar con un pueblo que él conocía, que no era para nada fácil, pero al escuchar la promesa, la palabra que Dios le daba, él mismo se fortaleció y tuvo convicción para avanzar y continuar en lo que el Señor ya le había dicho. Pero para conquistar esta tierra, Josué tendría que enfrentarse contra sus propios enemigos. Algunos de sus enemigos sería el mismo pueblo. Sería el mismo pueblo en el cual todavía algunos estaban estancados en el pasado, estaban estancados en cosas que estaban viviendo, estaban estancados de pronto pensando que estarían mejor en Egipto y no hay en el desierto donde estaban pasando esa situación. Lo primero es que debemos erradicar el temor al fracaso, tener esa duda, esa incertidumbre, esa inseguridad de que no vamos a avanzar. Es importante que usted y yo tengamos una palabra para cada cosa que vamos a hacer. Una palabra en la cual el Señor nos respalda a usted y a mí para poder conquistar y llegar a la meta. ¿Cuál palabra el Señor le ha dado a usted? Es como hoy en día vemos parejas que se enamoran de la noche a la mañana y duran 2-3 meses. No avanzan. Porque seguían ¿qué? En sus deseos, sus pasiones y sus emociones. Pero realmente no se basan en lo que el Señor quiere para su vida. Y son parejas que duran con otra relación y duran años así, con diferentes relaciones y no cimentan nada precisamente. ¿Por qué? Porque no están basados en lo que Dios tiene para sus vidas. Y se desgastan en relaciones que no edifican y que por el contrario destruyen. Entonces se llenan de amargura y resentimiento y dolor porque no encontraron una respuesta. Y la respuesta no la buscaron en el lugar que era en la palabra, en la oración, que es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos en cuenta. Por eso dice aquí la palabra en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se debe apartar la palabra de Dios de nuestras vidas. Cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, es que usted y yo hablemos, confesemos, declaremos y profeticemos la palabra. Lo que el Señor nos habla en la palabra, lo que nos dice a través de la palabra, debemos confesarlo y declararlo a diario. Habrán cosas que tendremos que enfrentar, situaciones con las cuales no contamos, no conocemos, pero si usted y yo tenemos el respaldo del Señor en la palabra, en la oración, en la ayuno, en la meditación de la palabra a diario, le aseguro que el Señor nos dará la victoria en todo y tendremos la victoria en todo lo que el Señor nos ha venido prometiendo, pero siempre y cuando confiemos en lo que el Señor nos dice, pero porque nosotros debemos primeramente colocar nuestras metas, proyectos y objetivos delante del Señor, orar y pedirle al Señor que así como Dios habló a Josué, así le hablará a usted y así me hablará a mí. Entonces aquí encontramos que así como Dios obra con Josué y lo lleva a conquistar, lo saca de la zona de confort a Josué, pero lo lleva a llevarlo a ser una persona firme, constante y determinante en todo, porque 3 veces le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hoy el Señor me está mostrando una persona que duda de sus pensamientos, duda y anda en una incertidumbre hace mucho tiempo, pero esta palabra es para usted. El Señor te dice hoy: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Sí, los demás te han dicho que no avanzas, que no evolucionas, que siempre estancado, que siempre en el mismo lugar, pero el Señor hoy te da esa palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No mire las circunstancias, no mire tu entorno, no mire el pasado. Proyéctate hacia lo que tienes delante. Ponga una meta clara delante del Señor y te aseguro que el Señor
te dará la conquista y la victoria en todo lo que estás anhelando. Deja ya de mirar el pasado, suelta ya el pasado. No pienses más que pudiste haber arreglado, que pudiste haber solucionado. Ya no es el tiempo de mirar atrás, es el tiempo de que te proyectes en lo que ya tienes adelante y lo pongas delante del Señor. Y te aseguro que el Señor hoy te lo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es el Señor, no te lo dice tu papá, tu mamá, un primo, un familiar. Es el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo vas a lograr. Llevas mucho tiempo estancado en este lugar. Llevas mucho tiempo preguntando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Hágalo, porque el Señor hoy me lo está mostrando que lo va a hacer a través tuyo. Solamente esfuérzate y sé valiente y avanza, porque el Señor te da la conquista. Hoy quiero orar por esas personas que tienen proyectos en cola, proyectos estancados, proyectos que quedaron: un día esto lo lograré, un día conquistaré, un día esto lo haré. O sea, nunca, porque cuando uno mira el calendario, ahí no dice un día estos, ahí tiene fechas. Ponga una fecha delante del Señor. En el Señor está que se cumpla, pero en nosotros está en perseverar, ser constantes, determinantes, así como lo fue Josué, que él fue un hombre perseverante y constante porque le creyó al Señor y el Señor lo llevó a ser un hombre de conquista, un hombre de victoria. Usted es esa persona que el Señor lo quiere llevar a conquistar, a ser esa persona de victoria. Solamente cambie esa mente, renuévela a través de la palabra, a través de la oración, y pídele al Señor que lo guíe y lo oriente a partir de hoy. Ya no se guíe en otras fábulas, en otras personas, en tal persona que si lo hizo yo no lo logré, pero tal persona lo va a hacer y porque yo no. Guíese en lo que el Señor le dice a través de la palabra. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hoy oramos, Señor, por esas personas inconstantes e inestables que no tienen proyecto, que no tienen un objetivo claro. Dales claridad, dales convicción, dales firmeza, dales claridad. Renueva, Señor, sus mentes, Señor. Trabaja en lo profundo de su corazón, Señor. Quita, Señor, la inseguridad, quita la inestabilidad, quita el temor, Padre. Temores infundados, temores que vinieron de sus padres, temores de personas de autoridad, temores aún de personas que los maltrataron tanto verbalmente como abuso. Hoy oro, Dios, que tú hagas un cambio radical en cada uno de ellos. Llévalos, Señor, a la conquista. Llévalos, Señor, a ser los Josué de este tiempo, esos Josué de conquista, así como tú lo dices a través de tu palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero que también, Señor, que mediten en tu palabra de día y de noche, Señor. Llévalos, Señor, a la palabra, a la conquista, a la victoria, que así como lo hiciste con Josué, hágalo, Señor, con Pedro, con Juan, con Teresa, con Julio, con cada uno de ellos. Hazlo, Señor, y declaro y decreto, Señor, que vienen cambios radicales en su vida, en su corazón. Sácalos de este lugar, Señor, y llévalos a la conquista a partir de ahora. Oro, Dios, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, de oración. Quiero que ustedes nos acompañen, no se vayan todavía. Acompáñenos porque hoy tenemos una nueva pareja para la parte de la ofrenda. Quiero que el Señor hoy les va a dar una palabra a través de ellos. Hoy tiene el Señor una palabra profética en la cual el Señor le va a hablar a usted directamente al corazón. Le va a hablar al corazón qué es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida, en su área laboral, en su área financiera, en su área económica. Hoy le oro al Señor, que el Señor le dé claridad con esta palabra que trae a través de esta pareja que el Señor trae el día de hoy. Continuemos con un tiempo de alabanza, de oración, y ya continuamos con la palabra.